permitiría reducir el astigmatismo, puesto es una base mucho más amplia, y además, bueno, existe menos estímulo antigénico, puesto que trasplantamos menos endotelio. O bien, podemos hacer un perfil tipo zigzag, lo que el objetivo sería triplicar el área de contacto, fortaleciendo la herida y mejorando la coaptación del tejido, de tal forma que entonces el área de contacto entre el donador y el receptor sea triplicada. Se detuvo ahí un segundito. ¿Me pueden poner play al video, por favor? Ahí está. Este es un ejemplo de un trasplante penetrante en un paciente con queratocono utilizando un tipo de femtosegundo, que es con el que tenemos en el hospital. Y como vemos, la verdad es que se separa con bastante facilidad los bordes del tejido. Aquí ya estamos tratando al paciente. Es un procedimiento que no duele, que casi no se siente. Lo podemos hacer con anestesia tópica. Y como ven, ya se puede separar básicamente solamente traccionando el tejido como si fuera un velcro. Obviamente el resto del trasplante es exactamente lo mismo, requiere de los mismos puntos interrumpidos o continuos que vayamos a colocar. Pero sí, la coaptación del tejido, dado que diseñamos la herida y es casi perfecta, bueno, pues es muchísimo mejor. Mucho se dijo del astigmatismo. ¿Qué va a pasar con el astigmatismo después de tratarlo con femtosegundos? Esperábamos que fuera menor. Y la verdad es que sí es menor en los primeros 3 a 6 meses. Poco, pero sí es menor. Pero a largo plazo, como podemos ver aquí, no hay diferencias estadísticamente significativas. Lo que sí es que podemos retirar las suturas más tempranamente y por lo tanto rehabilitar al paciente un poco más temprano en el tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de técnicas? Bueno, decíamos que hay mayor área, entonces hay mejor aposición del tejido, hay mayor regularidad en los cortes, no hay de que cortó chueco. Obviamente hay mayor fuerza tensil y esto ayuda a que no vaya a haber dehiscencias posteriores. Decíamos que hay menos astigmatismo en los primeros 6 meses, rehabilitamos al paciente más temprano, y en teoría hay menos pérdida endotelial, puesto el trauma al endotelio a la hora de cortar es muchísimo menor. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de procedimientos? Obviamente el costo es importante. Hay un riesgo de perforación, puesto que el paciente que tiene que ser trasladado del área del femtosegundo al quirófano. Puede haber pérdida de vacío y que requiera un segundo corte, un segundo procedimiento. Y obviamente, dado que el femtosegundo solamente funciona en córneas transparentes, muchos pacientes con leucomas muy densos no son candidatos a este tipo de procedimiento. Pero también lo podemos usar en cirugía lamelar. Específicamente la cirugía lamelar profunda. Aquí nos permite controlar la profundidad del plano de disección. Podemos estudiar al paciente con un mapa paquimétrico, con una paquimetría ultrasónica. Decíamos que nos facilita encontrar la profundidad del plano adecuado y disminuye el efisema corneal. A veces cuando inyectamos y creamos este efisema en la córnea para buscar el plano desemético, se opaca toda la córnea y es difícil proseguir con la cirugía o dificulta el procedimiento. ¿Le pueden poner play allá? Porque, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahí va, ahí viene bien. Bueno, este es una DALC, una queratoplastía lamelar profunda, en un paciente con una queratotomía hexagonal, lo cual además sirve para ejemplificar que no todas las cicatrizaciones son contraindicación de la cirugía lamelar profunda. Aquí se ven las cicatrices, se está haciendo el corte, este es con un femtosegundo intralase. Después proseguimos con la misma técnica, que es inyectar un poco de aire en la cámara anterior para permitir la descompresión de ella y que nos indique que si encontramos o no el plano. Y luego, ya sea con una aguja o con un pin, que le decimos, se penetra en los planos profundos y luego inyectamos aire para encontrar el plano desemético. Pero fíjense cómo no hay efisema en la periferia, lo cual permite y facilita continuar con la cirugía una vez que se ha inyectado el aire. Esto de encontrar el plano profundo es muy útil con el femtosegundo, dado que calibramos nosotros el equipo a esa profundidad. Vean cómo protruye la córnea de forma anterior y luego se continúa ya sobre el plano desemético, quitando y liberando todo el estroma. También
decíamos que podemos hacer cirugía predesemética, es decir, dejando un poco de estroma. Recuérdense que la irregularidad de la interfase, que degrada la calidad óptica, es directamente proporcional a la profundidad del corte. Entonces, si cortamos solamente 150 o 200 micras de forma similar a lo que es un flap de LASIK, la regularidad es mucho menor. En cortes superficiales, menos de 200 micras, podemos inclusive obviar las suturas en algunos casos. El candidato ideal para este tipo de trasplante es aquel que tiene una curvatura más o menos regular, no son los queratoconos que protruyen mucho, o distrofias anteriores y leucomas postraumáticos pequeños. Aquí, ¿le pueden poner también por favor? ¿Sí? Ahí viene. Este es un ejemplo de una cirugía lamelar anterior en un paciente con queratocono, con otro tipo de femtosegundo, con un femtosegundo de alta frecuencia y de baja energía, que también trabajamos con él en el hospital. Este funciona un poquito distinto, funciona muy parecido al microquerátomo, se puede hacer en el quirófano, de tal forma que se puede trasladar al equipo. Y decíamos un paciente con queratocono avanzado, con cicatrización, y aquí, con un instrumento Roma, una vez hecho el corte, se puede liberar estos pequeños puentes tisulares, dejando una cama estromal con una regularidad más o menos buena, no es perfecta. Y luego nos pasamos a la cámara anterior para trabajar sobre el donador, y aquí hicimos 2 cortes de tal forma que nos permite utilizar un solo tejido para 2 donadores, para 2 receptores. Un primer corte profundo, obviamente, para la cirugía endotelial, y un corte anterior para el paciente con queratocono. Fíjense que obviamente las córneas donadoras, pues la separación del tejido fue mucho mejor. Y esto obviamente se sutura, como cualquier otro trasplante, y nos permite retirar las suturas de forma mucho más temprana, dado que son solamente la parte anterior sin llegar al plano predesemético, y rehabilitar al paciente de forma mucho más temprana. Algunos ejemplos de los resultados, obviamente como cualquier cirugía lamelar anterior, tiene sus bemoles, puede desarrollar haze, puede haber pliegues, como se puede ver en los diagramas, y obviamente algunas veces hay disparidad en el tejido, puesto que el corte es tipo menisco, y entonces la periferia es más gruesa, y en ocasiones esto genera defectos epiteliales recurrentes y persistentes en esa área. Los casos que hicimos con este tipo de técnica, todos mejoraron su agudeza visual. Decíamos, en algunos casos, o en la gran mayoría de ellos, usamos tejido tectónico para ello, lo cual aumenta nuestra cantidad de tejido disponible. Y bueno, y nos permite, rehabilitar al paciente más rápido. La cirugía endotelial también es otro de los campos en los que podemos utilizar este tipo de herramientas. Obviamente con los microquerátomos hay ciertas variables como la velocidad a la que uno pasa el microquerátomo, el edema de la córnea donadora y el tiempo que ha estado en el medio de preservación, o la presión del sistema. No es lo mismo trabajar a la altura del mar que a la altura de la Ciudad de México. Y esto hace que el corte y el grosor del corte sea variable. Con el femtosegundo podemos calibrar el equipo a pasar a una profundidad determinada. Y si pasamos por encima con los de 50 micras, con láseres de femtosegundo de baja energía, que no son todos, pero los de baja energía, permite que la viabilidad endotelial sea razonablemente buena, solamente si pasamos por encima de las 50 micras. La técnica quirúrgica es muy parecida, simplemente se coloca la córnea en la cámara anterior, se calibra el equipo a la profundidad deseada, toma alrededor de 1 minuto el corte, un poquito menos, y luego se separa la capa anterior que puede ser utilizada, decíamos, para una cirugía lamelar anterior, y la otra tiene que ser trepanada con un trépano manual, un trépano de barro, para poder ser utilizada en la cirugía endotelial. La técnica pues, es elección del cirujano, lo único que cambia es el grosor del disco. A veces cuando es muy delgada cuesta trabajo manipularla. En este caso estamos utilizando el deslizador de Bussing, en el que colocamos el lentículo en esta pequeña cucharilla y es traccionada con unas pinzas adentro de la cámara anterior y finalmente fijada con aire como en cualquier otro tipo de cirugía endotelial. Aquí algunos ejemplos de cómo el lentículo es perfectamente regular. El grosor, como se puede ver, es muy uniforme. Aquí algunos ejemplos también. Arriba de un microquerátomo vemos el grosor, que a veces es variable, y abajo con un femtosegundo vemos que pasamos a 100 micras, lo cual permite que la calidad visual y la recuperación sea más temprana.
Y no sucede lo que a veces nos puede pasar con un microquerátomo, que es que los bordes sean mucho más gruesos que el centro, y esto es porque a veces pasamos y cambiamos la velocidad al pasar el microquerátomo o cortamos de forma descentrada. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, hay menor pérdida de tejido, hay obviamente menos perforación, no hay cortes irregulares, puede haber pérdida de presión. Controlamos la profundidad. La profundidad del corte es independiente de la presión y la velocidad. Podemos hacer cortes ultra delgados sin peligro de perforación y podemos utilizar un mismo tejido para 2 receptores. Obviamente las desventajas siguen siendo el costo, el tiempo requerido para ello, pues hay que cambiarse de quirófano para esto. Y pudiera haber riesgo potencial de daño al endotelio si utilizamos un spot grande o láseres de mayor energía. En conclusión, el láser de femtosegundo sí ha revolucionado la cirugía de córnea. Es una herramienta versátil, no solamente en el trasplante, sino en cirugía refractiva, cirugía terapéutica también. Podemos hacer cirugía personalizada diseñando las heridas y puede haber una recuperación visual más rápida. Sin embargo, los resultados finales son similares a los trasplantes hechos con trépanos. El femtosegundo no deja de ser un cuchillo muy sofisticado, pero es simplemente un cuchillo, una herramienta más del cirujano. Lo más importante es, y seguirá siendo el paciente, elegir el procedimiento adecuado para el tipo de enfermedad que nuestro paciente tenga. El cuidado pre y postoperatorio no cambia con el uso del femtosegundo y decíamos que es solamente una herramienta más del cirujano. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto presentar al doctor Mark Mannis. Él es el jefe del Departamento de Oftalmología de la Universidad de Davis en Sacramento. Es además presidente de la Panamericana, maestro y bueno, además queridísimo profesor. Estamos muy contentos. Thank you, Enrique. Good morning, everyone. It's wonderful to be here. I was asked to give a kind of introductory talk on the past, the present, and the future of corneal transplantation. So what I will talk about is not exactly practical, but I think it will give you a good sense of where we have come in the last 200 years. A successful corneal graft depends on good surgical instrumentation, the biology and biocompatibility of the tissue, optical function of the tissue, surface biointegration, and lastly, successful eye banking. So all of these requirements are necessary for a successful corneal graft. As we have watched keratoplasty develop from the 1800s to our current time, the procedure has been moved forward because of instrumentation, surgical complexity, biological dysfunctions, and better procedures. In other words, every time there was a transition, it was because one of these things changed. There was better instrumentation, the surgery became less complex, we understood the biology better, and we found better procedures. So there are basically 3 stages in the history of corneal transplant. The idea and the concept in the 18th century, multiple experiments in corneal transplant during the 19th century, and then success in the 20th century. The 21st century is the century of refinement. So the idea that we could make an opening in the cornea and put in a clear cornea was first thought of in the 1700s. Erasmus Darwin, who was the uncle of Charles Darwin, actually designed a trephine, the drawings of which are in his journals. We have no idea that this was ever used, but he designed a wire trephine which was designed to make an opening in an opaque cornea. And then during the French Revolution, Pédier de Concy devised the first keratoprosthesis, which was a glass plate which was put into the middle of a silver circlet
and presumably used to replace the cornea. Again, there's no evidence that this was ever actually performed. And then over the next 200 years, people have been very interested in the artificial cornea, and until very recently, that has been a significantly unsuccessful attempt. Now, the 19th century was the century of experimentation. The first experiments in corneal transplants were xenotransplants, transplants from one animal to another, usually from rabbits or dogs to humans. It was also the century of lamellar keratoplasty. Penetrating keratoplasty was really not performed in the 1800s because there were no sutures, there were no microscopes, there was nothing that would make penetrating keratoplasty possible. Keratoprosthesis was also heavily experimented with in the 19th century, and this was a century of technological advances. Franz Reisinger in 1824 coined the term penetrating keratoplasty after performing multiple grafts on dogs and chickens and rabbits. Johannes Diefenbach, who was also the father of strabismus surgery, did extensive laboratory research in keratoplasty in animals. And then in 1838, Samuel Bigger, who had been captured by Bedouins in the desert during his imprisonment for a year, did experiments transplanting the cornea from one gazelle to another, and when he was freed and returned to Ireland, published this in the Irish Medical Journal. This was read by a United States physician, Richard Sharp Kissam, who attempted the first xenograft in the United States from a pig to a human being. Bear in mind that this was done almost 50 years prior to the discovery of cocaine. So this was done without any local anesthesia. And both, not only was the patient in the operating room without anesthesia, but the pig was in the operating room alive as well. So it must have been quite an interesting procedure. One of the great advances was the work of Arthur von Hippel. He's famous for many things. He was the chief at Göttingen in Germany. And he really was a champion of lamellar keratoplasty. He invented the von Hippel Trifine. This was the femtosecond laser of 1864 and completely revolutionized corneal transplant. The example you see here is in my personal collection, and it is a Trifine which has a wind-up key and a spring. You can see the key in the top of the Trifine. The Trifine is wound, and then a button is pressed, and the Trifine turns. And if you'll run the video, please. This is my own Trifine, just to show you that this works. Here you can see the Trifine is rotating on the eye. So this is the most advanced instrumentation from 1864. The 20th century, the last century, changed things dramatically, mostly because of our understanding of biophysiology. Also, the definition of basic surgical principles was arrived at, and there were significant technological enhancements. In 1906, Edward Zirm in Czechoslovakia performed the first successful graft. Here you see Zirm on the left, and on the right, Alois Glogar, who was his patient, who was a gentleman with bilateral alkali burns, who underwent the first successful penetrating graft. Zirm elaborated the principles of keratoplasty, including asepsis, the use of the von Hippel Trifine, care of the donor tissue, wound coaptation, and overlay sutures. There were a number of people in the 1800s who built on that, including Anton Elchnik, who started doing penetrating keratoplasty in 1914. He did 4-millimeter grafts and reported 174 of these in 1930, and further refined indications pre- and post-operative course.
Vladimir Filatov in Odessa,